Bien, hemos llegado al capítulo de parámetros y principios visuales. En este capítulo vamos a hablar con un poco mayor de detenimiento acerca de los parámetros, cuáles son estos parámetros, y también vamos a recorrer los principios visuales. Los principios visuales, como pueden observar aquí, los hemos agrupado: la jerarquía visual, la apreciación visual, el estilo visual y el formato visual. Los parámetros. Estos son 4. El primero es el propósito. Debes de establecerlo. Necesitas saber cuál es el propósito específico de lo que quieres comunicar. Segundo, tienes que identificar tu público. Y recuerda que estamos hablando de comunicar visualmente. Tu público generalmente van a utilizar su sentido de la vista para reconocer o patrones o reconocer ideas que les sean comunes. Entonces, tienes que identificar a tu público. También tienes que identificar el tiempo que vas a poder utilizar para prepararte y para exponer, que son dos cosas diferentes. El nivel de detalles también es el que tú vas a poder determinar si vas a dirigirte a un público muy técnico o nada técnico, y entonces cuál es el nivel de detalle que tienes tú que presentar, o si tienes que ir a qué nivel de profundidad tendrías que llevar todos esos detalles, yendo de lo general a lo particular o de lo macro a lo micro. Los principios visuales, ahora, por su parte, les decía que los he agrupado en 4. Tenemos la parte de jerarquía visual, vamos a empezar por ella. Y para no atorarnos en esta lámina, vamos viéndolos de una vez, ¿sí? Empecemos con el tema de jerarquía visual, relevancia y enfoque. La jerarquía visual es una priorización de la información. En este caso, pueden observar que aquí tenemos dos diagramas. Bueno, tenemos un diagrama que tiene 7 conceptos. Estos 7 conceptos vemos que todos convergen en el que está en el centro. De entrada ya podemos observar que el que está en el centro tiene mayor relevancia, pero para ayudar a que tenga mucho más relevancia y es decir, a pegarnos a este principio, el primer paso ha sido hacer que este concepto, esta caja donde vive este concepto, sea de mayor tamaño. De esta manera ya le estoy dando relevancia al concepto 7 que está en esta caja. Ahora, para que ustedes comprendan la diferencia entre relevancia y enfoque, el enfoque, yo estoy resaltando uno de estos conceptos que no son necesariamente el más relevante, pero yo lo que quiero es atraer la atención de mi público hacia ese elemento en particular. En la última ejemplo, yo cambié el enfoque señalando ahora otro concepto distinto, y así puedes tú ir guiando de manera visual el enfoque. Veamos el tema de la simplicidad, el principio de la simplicidad. ¿Han oído seguramente la frase menos es más? Bien, a esto se refiere. Por ejemplo, tenemos un diagrama que tiene 13 conceptos. En este caso son el paso 1, 2, 3 hasta el número 13. La manera de llegar a tener esto de una manera más simple es a través de la simplificación. En este caso, yo lo que hice fue hacer una agrupación de pasos y convertir esto en 3 grandes pasos. De tal forma que a través de este método yo logré simplificar de 13 a 3. Veamos otro aspecto de la simplicidad. Miren, esta era la versión original de esta lámina. Hay otro precepto de la simplicidad, es: si no agrega valor, elimínalo. Y cuando yo hice esta lámina originalmente, yo pensaba
explicarles cómo el método de simplificación hacia arriba se le llama bottom-up y el método contrario, es decir, el de desglose, que lo contrario de simplificar es desglosar, se le llama top-down. Para este contexto de hablar de principios visuales, creo que no agrega valor, por tanto, los eliminé y quedó más simple. Esta es la versión como quedó. Bien, siempre recuerda a tu público. Y nuestra recomendación es: parte siempre de lo macro a lo micro. En el ejemplo donde habíamos hecho una simplificación de 13 pasos a 3, este es el ejemplo donde podemos ir del nivel macro y cuando sea necesario llegar al nivel micro. Otro concepto, ¿sí? El de los espacios vacíos. La simplicidad también se basa en el aprovechamiento de los espacios vacíos. Por ejemplo, observemos que estas dos tiendas venden teléfonos. La de arriba tiene menos espacio vacío y la de abajo tiene más espacio vacío. Y esto al final genera, por ejemplo, cuando falta espacio vacío, pareciera que hay desorden o ruido y no te permite enfocarte, no te permite apreciar uno solo de los productos. En cambio, en la parte de abajo podemos ver cómo puedes pasar bastante tiempo analizando un solo producto. Ahora, veamos este ejemplo, pero en un diagrama. En el diagrama de arriba tiene menos espacio vacío y en el de abajo tiene más espacio vacío. Este espacio vacío puede producir un efecto de profesionalismo, porque pudiera ser, aunque estás viendo exactamente lo mismo, el de arriba podría pensar que el que lo diseñó lo hizo a las prisas, no se tomó el tiempo de equilibrarlo, de generar un balance y darle esos espacios como para que pueda apreciarse mejor todas las líneas. Veamos otro ejemplo. Veamos, tenemos dos tiendas. ¿Cuál de las dos tiendas creen que vende ropa más costosa? Bien, si ya lo pensaron, la tienda de la derecha efectivamente es la que vende ropa más costosa. ¿Y por qué es esto? Porque el concepto simple ha venido a convertirse en sinónimo de costoso, elegante y profesional. Y el mejor ejemplo de esto son los productos de Apple Computers, ¿cierto? Vamos a otro principio, el de la alineación. La alineación consiste en colocar los elementos cuyos bordes se alinean a lo largo de filas o columnas comunes, como se ve en los dos primeros, o alineando sus cuerpos a lo largo de un centro común. Por ejemplo, de manera radial, el jerárquico, el mapa o red. Vamos a ver un ejemplo de alineación en filas. Yo tengo 5 elementos o 5 conceptos y ya los agrupé simulando que son filas. Arriba podrían estar los conceptos principales y abajo los conceptos secundarios. Ahora hice esta alineación en columnas y podría estar colocando el concepto principal o el primario en el extremo izquierdo, luego el secundario y luego conceptos terciarios. Bueno, esos son ejemplos de alineación. Vayamos a otro concepto, a otro principio visual que se llama proximidad. Y dice que los elementos que están cercanos se perciben como más relacionados que los elementos que están separados. Veamos estas dos figuras. ¿Qué relación parecen tener? Ahora los hemos aproximado y ¿qué relación ahora parece que tienen? Bueno, ahora los hemos aproximado todavía más, ya casi no hay espacio entre ellos y ya transmiten ideas diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, en el primer caso, estas dos figuras parece que no tienen ninguna relación, pero podrían ser empleados del mismo lugar, estar en la misma habitación
o incluso podrían hasta estar viajando en el mismo vagón del transporte, ¿cierto? En el segundo escenario, como están más próximos, pero todavía hay una distancia entre ellos, casi un cuerpo o una distancia parecida a otra persona, podrían ser amigos o miembros del mismo equipo de trabajo. Podrían estar sentados juntos ahí. Y esta última, podría ser que son novios, son hermanos o esposos, o viajan en el metro de la Ciudad de México. Veamos más ejemplos de la proximidad. ¿Qué relación parecen tener ahora estas cuatro figuras? Podrían ser dos cuidadores de niños. ¿Por qué? Porque aquí hay una distancia entre todos. Ninguno de ellos tiene alta proximidad. Y ahora todos tienen alta proximidad. De tal forma que pareciera que ya están en un núcleo. Y podría ser una familia con dos hijos. ¿Qué pasa ahora con esta otra ejemplo? Aquí ya hay una distancia y también hay proximidad. Podrían ser dos familias distintas, cada una con un hijo. Bien. Veamos un ejemplo basado en diagramas. El diagrama del lado izquierdo tiene dos grandes grupos. Podemos ver aquí dos conceptos pequeñitos o dos cuadritos pequeños y muy aislados, y acá está un gran grupo. Pero si nosotros utilizamos la agrupación, por ejemplo, y le damos un formato de circular o radial, aquí podemos ya ver cómo entonces tenemos cuatro grupos: el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí? Y ya la proximidad de cada uno de estos conceptos puede hablar precisamente de ideas diferentes. Veamos ahora el principio visual del flujo. El flujo es la ruta a través de un diagrama. ¿Cómo vas a invitar a tu público a procesarlo? ¿Cómo le vas a ayudar a leerlo? En este caso, en la cultura occidental, nosotros usamos el patrón de lectura Z o el patrón de lectura F, y ambos en un sentido de izquierda a derecha, o LTR en inglés. Aquí pueden ver que el patrón de lectura Z es el que comúnmente utilizamos cuando leemos un libro, y el patrón de lectura F es el que comúnmente se registra cuando navegamos en una página web. Aquí pueden observar que empezando del lado izquierdo, en la primera línea, vemos hasta el fondo, hasta la derecha. Y luego vamos descendiendo, y conforme vamos descendiendo también va bajando nuestro interés, de tal manera que cuando llegamos hasta abajo es muy difícil que veamos ya lo que está a la derecha. Entonces tomen en cuenta este patrón quienes hacen diseños de páginas web. Ahora, en otras culturas este flujo es muy distinto. Por ejemplo, entre los árabes y los hebreos estamos hablando de un patrón al revés. Aquí ellos leen de derecha a izquierda. ¿Y qué tal los orientales? Ellos se permiten leer en ambos sentidos. Lo único que sí conservan es leer de arriba hacia abajo. En un caso leen de arriba hacia abajo y luego hacia la derecha, y luego de arriba hacia abajo para terminar hacia la izquierda. Otro principio visual se llama contraste. La idea es que tu público le facilites el recordar, o incluso tú le ayudes a destacar aquellos elementos que tú deseas que recuerde con mayor facilidad. Ustedes pueden ver cómo la lista de bullets que está del lado izquierdo, hemos utilizado un contraste, es decir, colocar, resaltando elementos y cambiando, por ejemplo, los bullets con elementos circulares para que se genere un contraste y entonces sea más fácil que puedan aprender. Que puedan recordar estas ideas que tú quieres transmitir. Otro principio visual es el de balance. El balance es hacer que una cosa no prevalezca sobre otras, es decir, manteniéndolas proporcionalmente iguales.
También habla del movimiento que hace un cuerpo cuando se inclina hacia un lado o hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás. En el diagrama de la izquierda les voy a explicar las cosas que fui realizando para darle balance a este diagrama. Primero, todo estaba cargado hacia la derecha y lo equilibré colocando algunos conceptos hacia el centro. Segundo, ¿cuál es el tamaño de las regiones? Estas que están aquí, las zonas, estas que están aquí, considerando además el principio de similitud. Ese principio dice, y lo vamos a ver más adelante, que elementos similares deben de tener el mismo tamaño. Y apliqué los principios del tamaño, del color y de alineación, que dice que elementos similares son del mismo tamaño, mismo color y alineados juntos. Entonces, reduje el número de colores y con esto homologué. Elementos similares como estos que están acá, los coloqué del mismo tamaño, los alineé juntos, que ya estaban, y les di un color uniforme. Y este que está en el centro es el que quise resaltar, incluso lo resalté también colocando el texto con letras más grandes. Y las zonas ya quedaron del mismo tamaño, aunque para distinguirlas sí quise usar dos colores diferentes. Ahora hablemos del principio de la diversidad. Este principio se utiliza para quitarle monotonía a lo que tú haces. Cuando tú observas 3, 4, 5 diagramas exactamente con las mismas características de color, de alineación, etc., quizá ya no entiendes la diferencia entre uno u otro o ya te empiezas a perder. Y darle diversidad lo puedes hacer a través del color, cambiando las formas, cambiando su tamaño, resaltando algunos elementos, o utilizando imágenes en vez de cajas, o dentro de las cajas. Aquí pueden ver que primero le puse el color, cambié el tamaño de algunas formas, etcétera. Enmarqué. Acá, por ejemplo, ya es donde puse las imágenes en las cajas, y al final, pues, siendo más extremo, quité las cajas y coloqué solamente sus símbolos. Aquí, por ejemplo, si tú quieres conservar tu diagrama con una apariencia más técnica, pues yo lo dejé así como cajas, pero si quieres quitarle la apariencia técnica, puedes hacer este ejemplo, el último. Ahora, los principios de similitud. La similitud se refiere a la relación entre personas o cosas que tienen características comunes, ¿sí? Esa es la definición de similitud. En este caso, el color, el principio dice que elementos similares deben utilizar el mismo color o versiones degradadas del mismo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen estoy usando colores con diferentes tonalidades, pero están basadas principalmente en un amarillo o naranja, que lo he cambiado con diferentes degradaciones. El tamaño. Elementos similares deben utilizar el mismo tamaño. Y por último, la alineación, donde elementos similares deben alinearse o agruparse juntos. El principio de efectividad. ¿Recuerdan estos conceptos resaltados? Se les conoce como parámetros. La efectividad se refiere a cumplir el propósito con base en tu público, el nivel y el tiempo. Estos son los que se les conoce como parámetros. Veamos un ejemplo de cómo ser efectivos a través de estos parámetros. Analicemos estas dos imágenes. ¿Cuál de estas dos ilustraciones es más efectiva? ¿La de arriba o la de abajo? Bueno, pues depende, porque las dos pueden ser efectivas dependiendo de sus parámetros. Es decir, no es que una esté mal, sino que hay que analizar los parámetros para ver cuál es la mejor dependiendo de los parámetros. Por ejemplo,
El propósito de ambas imágenes es describir los parámetros de la comunicación visual. Esta es la lámina que yo utilicé cuando hablé de los parámetros. ¿Cuánto tiempo tuve para prepararlos? 60 minutos, ¿sí? Los dos tenían el mismo tiempo. Ahora, el propósito de cada una de ellas es diferente. La de arriba es una versión distribuida que voy a entregar en PDF y la otra es una versión proyectada en vivo. Entonces esto cambia, porque mi público de la versión de arriba, la distribuida, son lectores de la versión impresa o de una versión en PDF. Y el nivel ya es micro porque ya puedo entrar a detalles mucho más amplios, y el tiempo para exponer pues no tiene límite, el tiempo que le quiera dedicar la persona a leer. En cambio, la versión proyectada está mi público, que son las personas que están presentes durante la exposición en vivo. El nivel es macro, y el tiempo para exponer quizás solamente son 2 minutos para esta lámina. Entonces, el nivel al que debo de exponer es a nivel macro, es decir, solo detalles. Y en el de arriba, todos los detalles que sean necesarios. Y por ejemplo, en la de arriba el expositor está ausente y en la de abajo el expositor está presente. Bien, otro aspecto de la efectividad. Demasiados elementos resaltados anulan su efectividad. Bueno, esto es todo lo que hemos visto en este capítulo. Los invito a acompañarme en el siguiente capítulo de herramientas visuales. Gracias.